Bueno, hoy me he levantado bastante cabreado, aún estoy con el café, imaginaros a qué hora me estoy poniendo a grabar por una noticia que he tenido que mirar sinceramente si era el Día de los Inocentes o qué, ¿vale? Una noticia que me ha cabreado muchísimo de la Iglesia Católica. Quiero pedir disculpas si hay algún católico que a lo mejor con mis palabras se sienten ofendidos, pero no es mi intención. O sea, yo creo que incluso muchos católicos estarán conmigo al pensar que a la Iglesia, al Vaticano, se le ha ido un poco la cabeza desde mil respetos, ¿vale? Hoy voy a hablar un poco en voz negativa porque estoy extremadamente cabreado. O sea, me he levantado cabreado porque me ha tocado la fibra, ¿vale? Os voy a leer la noticia, os la voy a comentar y la dejo en la descripción, ¿vale? Dejo el enlace en la descripción. Me gustaría que comentaras tu punto de vista porque también es interesante lo que opinas tú sobre esta noticia, ¿vale? Vamos a empezar, ¿vale? Pido disculpas si me veis serio y cabreado, porque, bueno, a algunos os gusta la voz negativa mía, pero bueno. La Iglesia prohíbe esparcir las cenizas de los difuntos o tenerlas en casa. El incumplimiento de esta medida puede suponer la negación del funeral al fallecido. Atentos a la noticia, ¿vale? Y los argumentos que dicen desde el Vaticano. La Iglesia Católica ha prohibido desde este martes esparcir las cenizas de los difuntos o conservarlas en casa, según un nuevo documento aprobado por el Papa Francisco. En caso de hacerlo, puede negar el funeral al fallecido. La congregación sigue prefiriendo la sepultura de los cuerpos, aunque acepta la cremación, ¿vale? Vamos a ver los argumentos, el por qué ahora la Iglesia dice que tener las cenizas en casa o esparcirlas en la naturaleza. Hay que decir de que hay leyes, por ejemplo, me parece que es en España, que por cuestión de contaminación no las puedes tirar al mar y esas cosas. Considero también absurdo porque las cenizas son biodegradables y cualquier barco contamina más que las cenizas, pero bueno, existen en algunos países ciertas leyes, pero hasta ahora nadie había prohibido que tú a lo mejor esparcieras las cenizas en un bosque, en la selva, en unas plantas que el fallecido había cuidado, yo qué sé, mil cosas de estas, ¿no? Según la Iglesia, para evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista o nihilista. Es decir, tener las cenizas en casa, donde a lo mejor una abuelita que perdió a su marido tiene las cenizas en su casa. Yo tampoco lo comparto mucho, pero entiendo que alguien quiera tener a lo mejor las cenizas en su casa, que a lo mejor le ponga velas al difunto, que le ponga flores, que hable con las cenizas, que es una manera de hablar con su marido. Según ellos, eso puede ocasionar malentendidos panteístas, como si fuera algo pagano, el amor hacia un familiar, hacia sus cenizas. Luego, naturalista o nihilista. O sea, para evitar cualquier malentendido, naturalista. O sea, la naturaleza no es de Dios. O sea, si Dios existe y Dios creó este mundo, la naturaleza no es de Dios. O sea, ¿qué hay de malo en esparcir las cenizas en un bosque? San Francisco de Asís, amante de los vegetales, de los animales, de la naturaleza. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que eso era panteísta? ¿Era pagano San Francisco de Asís? Bueno, continuemos porque el cabreo es bueno. No se permite la dispersión de las cenizas, bueno, por la naturaleza y tal, o en cualquier otra forma, o la conversión de las cenizas en recuerdos conmemorativos, en piezas de joyería o en otros artículos. Hay algunos países, en Estados Unidos, en Europa, a lo mejor en América Latina no se lleva tanto, porque también es bastante caro, que tú con las cenizas de tu difunto, tú puedes llevarlas a unos centros especializados que modifican los átomos de esas cenizas, bueno, hacen una conversión molecular o no sé qué historia, y convierten las cenizas en diamantes, ¿vale? Es una técnica
Es cara, pero es una técnica que, a ver, no te engaña. Verdaderamente de la ceniza puedes salir brillantes. Y hay gente que lo hace porque, yo qué sé, tu marido, tu esposa, el convertir esas cenizas en un diamante y llevarla a lo mejor en el cuello, yo considero que también es bonito. Además que es como que esa persona ya era una joya en vida, pues ahora también sus cenizas, o en vez de tener el cuerpo en descomposición, se convierte en algo tan bonito como puede ser un diamante. Ahí el debate podría ser profundo, pero ¿qué hay de malo en que unas cenizas se conviertan en diamantes? ¿Vale? Continuemos. Además, advierte de que en caso de que el difunto hubiera sido sometido a la cremación y la dispersión de sus cenizas en la naturaleza por razones contrarias a la fe cristiana, se le ha de negar el funeral. O sea, esparcir las cenizas en la naturaleza son contrarias a la fe cristiana. ¿Me pueden decir en qué parte de la fe cristiana, en qué parte Jesús de Nazaret dijo que esparcir cenizas? Bueno, es más, en el cristianismo, en la época de Jesús de Nazaret, no se contemplaba la incineración. Creo entendido, no está nada escrito que Jesús dijera que esparcir las cenizas era como una especie de pecado, ¿vale? Eso no sé de dónde se lo han sacado. Bueno, ahora entraremos en materia porque vaya tela. Vamos a continuar. O sea, esparcir las cenizas en la naturaleza son contrarias a la fe cristiana. Ole, ole, ole. O sea, la naturaleza es como si fuera satánica, ¿no? O sea, no es creación de Dios, no es algo natural. Entonces el Edén que debía ser, ¿no? ¿Cómo reacciona la nueva práctica en la sepultura o en la cremación? En desacuerdo con la fe de la Iglesia. La Congregación para la Doctrina de la Fe, cuya función es asegurar la aplicación correcta de la doctrina católica, ha redactado este nuevo documento con el nombre de Instrucción ad Resurrectium cum Christo, ¿vale? Traducido, ¿vale? Primero, Congregación para la Doctrina de la Fe, para la gente que no lo sepa, es la Santa Inquisición. La Santa Inquisición, cuando dejó de ser Santa Inquisición, se cambió el nombre en Congregación para la Doctrina de la Fe. La traducción es para resucitar con Cristo, ¿vale? Ese documento o este paso. O sea, te están diciendo de que si tú tienes las cenizas de un familiar en tu casa o las has esparcido en la naturaleza, parece que ya con este nombre te están diciendo que esa persona no va a resucitar en Cristo, cosa que es bastante absurdo. Luego veremos, y veremos yo creo que lo que hay en el trasfondo, que en el trasfondo posiblemente sea económico. La conservación de las cenizas en el hogar solo se contemplará en casos graves y excepcionales circunstancias, o cuando una persona lo pida por piedad o cercanía. Ha explicado el consultor de la Congregación de la Doctrina de la Fe, el español Ángel Rodríguez Luño, en la rueda de prensa y tal. O sea, a ver, en casos graves y excepcionales circunstancias. A ver, que se muere un familiar y tú a lo mejor quieres tener las cenizas en casa o esparcirlas en la naturaleza. ¿Cuáles son los casos graves y excepcionales circunstancias para que permitan eso? ¿Vale? No sé. O cuando la persona lo pida por piedad o cercanía, que tiene que hacer como un testamento hecho en la iglesia para solicitar que sus cenizas estén en la naturaleza o en la casa. Ahí supongo que será también si pagas. Ahora otra de las cosas patéticas. Para la iglesia, la conservación de las cenizas en un lugar sagrado ayuda a reducir el riesgo de apartar a los difuntos de la oración. O sea, la conservación de las cenizas en un lugar sagrado ayuda a reducir el riesgo de apartar a los difuntos de la oración. ¿Alguien ha ido a algún cementerio y veis que hay lápidas, que hay nichos, que hace décadas que nadie los va a visitar, que nadie ora por ellos? Una persona que tenga las cenizas en su casa o a lo mejor que las tenga en su jardín, posiblemente haga mucha más oración
que teniendo las cenizas en un cementerio o camposanto, ¿vale? O sea, a mí que me expliquen este argumento. Además, esto es muy bueno, se evita la posibilidad de olvido. Lo que hablamos, en un cementerio no hay olvido, o sea, la gente va continuamente al cementerio a hacer oración a sus difuntos, ¿eh? Falta de respeto y malos tratos que pueden sobrevenir, sobre todo una vez pasada la primera generación, así como prácticas inconvenientes o supersticiosas. O sea, te están diciendo de que tú teniendo a las cenizas de tu familiar en casa o esparcidas en la naturaleza, se evita la posibilidad de olvido, falta de respeto y malos tratos. Primero, si es tu familiar, tú no vas a maltratar las cenizas, ni el difunto es tu familiar, ¿vale? Que puede sobrevivir sobre todo una vez pasada la primera generación. Si yo tuviera las cenizas de mi padre en casa, si yo tuviera hijos, estoy convencido que mis hijos respetarían las cenizas de su abuelo, ¿vale? Es algo que queda en el entorno familiar. Así como prácticas inconvenientes o supersticiosas. ¿Qué están pensando? ¿Que la gente va a hacer brujerías con las cenizas de los familiares? Absurdo. ¿No? O sea, no soy gilipollas o sea, evita la posibilidad de olvido. No, yo creo que la potencia, tener las cenizas en casa, que una abuela tenga las cenizas en su casa de su marido, por ejemplo, o de su hijo, eso potencia el olvido. ¿O será más potenciar el olvido si está en un cementerio que no lo puede ir a visitar porque a lo mejor está a miles de kilómetros de ese cementerio? Malos tratos. A ver, no seamos estúpidos. ¿Que vas a maltratar las cenizas de un familiar querido? Si tú decides tener las cenizas en casa de un familiar es porque lo quieres, ¿no? O lo has querido. Pero aquí está el negocio. Las cenizas del difunto, por regla general, deben mantenerse en un lugar sagrado. Es decir, en el cementerio, o si es el caso, importante, en una iglesia o en un área especialmente dedicada a tal fin por las autoridades eclesiásticas competentes. Es decir, ahora va a ser obligatorio para los católicos que las cenizas estén en un cementerio o en un lugar que habilite la iglesia, un área especialmente dedicada a tal fin por las autoridades eclesiásticas competentes. O sea, posiblemente hayan iglesias que van a hacer un espacio para que la gente deposite ahí las cenizas, para que estén protegidas, para que estén con Dios y estén en oración. Pero eso sí, supongo que tendrás que hacer algún donativo o pagar algo para tener ahí las cenizas. Señores de la Iglesia Católica, no les pueden decir a la gente que tiene cenizas de sus seres queridos que eso no puede ser y que no están con Dios, que está prohibido por la fe católica. No les pueden decir a alguien que esparce las cenizas en la naturaleza como si la naturaleza fuera impura, que eso no se puede hacer. Y negar un funeral católico a quien no cumpla esa norma. El amor al fallecido, el amor a Dios, está en los corazones de la gente y está en la naturaleza. Por favor, me gustaría que me digan qué opinan de San Francisco de Asís y su amor a la naturaleza y su amor a Dios. Aquí lo dejo, os dejo el artículo debajo. Estoy muy cabreado, ¿vale? Lo dejamos aquí, pero yo considero que es insultante que la Iglesia Católica ahora salga con este documento para decir que las cenizas no se pueden tener en casa porque pueden haber malos tratos, panteísmo, naturalismo. Patético. Bueno, me gustaría saber vuestra opinión. Como he dicho, pido el respeto a los católicos, pero yo creo que los católicos también estaréis de acuerdo conmigo en que es una tontería, es una manipulación, y lo que debería hacer el Vaticano, el Papa Francisco y toda esa curia, deberían ayudar a los pobres, deberían dar ejemplo, deberían seguir la palabra de Jesús de Nazaret.
Hay que cuidar a los que sufren, a los pobres, y no decirle a una abuelita que tiene por adoración las cenizas de, pongamos, su marido o su hijo en casa, que le ponen sus velitas y tal, que eso es panteísmo, ¿vale? Porque posiblemente a ustedes les falta corazón. Así que, si lo que quieren es ganar dinero teniendo las cenizas de los católicos en ciertos lugares, está muy bien. Pero luego no se quejen si luego hay funerales ateos, donde la gente habla de sus familiares fallecidos y donde no hay un sacerdote que, sin conocer al fallecido, habla de lo bueno que era el fallecido y de la palabra de Dios. Considero que Dios está en todas partes, Dios está en la naturaleza, que esparcir las cenizas en la naturaleza no es panteísmo, es estar en unión con Dios.